Otro de los aspectos a trabajar es el de satisface más y maximiza menos, lo que decíamos antes de solamente cambia la palabra. No busques lo mejor, busca algo bueno. No busques el mejor vino de todos los que están en el estante. Busca uno que te guste. Muy probablemente la satisfacción que experimentes con él va a ser mucho mayor. Las posibilidades de que estés a gusto con esa decisión. Otra de las cosas que nos plantean es pensar menos en los costes que tiene la oportunidad, ¿no? El focalizar más en la opción que las alternativas. Aquí me viene también un caso a la mente que nos han dado recientemente de una mujer que también ella no se quiere separar, pero su marido sí. Y una de las opciones que se planteaba era, bueno, ¿y cuántas opciones tengo ahora? ¿No? La mujer se sentía un poco indefensa y pedía y requería ayuda. Pues opciones hay 1000 millones. Si nos ponemos a plantearnos cuántas tienes, nos podemos tirar 20 sesiones con eso. Pero sí que, echando un vistazo rápido, pues tienes 2. Buenas, tienes 2. Vamos a intentar simplificar, ¿no? En lo que realmente puede ser algo que nos adapte. Practica la gratitud por la decisión que has tomado. Si nos vamos al hombre que tenía esta medio doble vida, ¿vale? Si en vez de estar pensando constantemente en lo que perdía, hubiera pensado en lo que hubiera supuesto el apostar, por ejemplo, por una última oportunidad a su mujer, si realmente se hubiera querido convencer de que eso era posible, hubiera encontrado la fuerza para poder, por lo menos, dedicar un tiempo a esa opción. Pero elegía también el estar pendiente de la otra. De hecho, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que aunque tengamos todas estas pautas, aunque la teoría nos diga que es posible, hay que ser conscientes de las limitaciones y de que un punto importantísimo dentro del cambio en el ser humano es la decisión de querer cambiar. Y que aunque vengan a nosotros, y por desgracia en este caso que os he puesto es uno de ellos, manda narices que tenga que hablar de un caso que es un fracaso, pero es verdad que en él no había una decisión consciente de querer cambiar. Porque en el fondo querían mantener los beneficios de las dos opciones. Y por mucho que el terapeuta quiera intentar infundir un cambio de valores en esa situación, si la persona no quiere, por mucha teoría, no va a cambiar. Por supuesto, el focalizar en la gratitud de la otra opción nos hace arrepentirnos menos. Y esto es muy importante, el controlar las expectativas. Gracias a ese pedazo de desarrollo que tenemos de nuestro córtex orbitofrontal, tenemos una capacidad brutal para imaginarnos con todo el lujo de detalles lo que va a pasar. Y creernos que esa es la única opción. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando solo contemplamos una expectativa, hay muchas probabilidades de que lo que ocurra realmente no se parezca. Las probabilidades de frustración son altísimas. La pauta a dar en ese momento es: intenta construir contra más alternativas mejor, contra más opciones mejor, para que en ese caso de que no ocurra exactamente lo que tú te estás esperando, se parezca a alguna de ellas, ¿vale? Porque la pauta de no tengas expectativas no se puede. Eso es imposible en el ser humano. Disminuye la comparación social. Si yo cojo el vino y pienso, imaginaros, a lo mejor estoy con, yo qué sé, un marqués de Murrieta a la mano y digo, jo, el otro día le puso un amigo en una cena y no le gusta a todo el mundo y yo quiero que el vino que coja hoy, es que son 50 personas, que sea el mejor. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy abocada a hacer caso. ¿Por qué? Porque si quiero encontrar siempre lo mejor en comparación con cualquier persona, siempre va a haber alguien mejor que yo. Sé que es un poco duro de asimilar, pero es verdad. No podemos estar luchando constantemente con ser los mejores en relación a todas las personas que nos rodean. Pensemos en cuál me gusta más a mí y en cuál creo que podría gustarle a los demás, pero sobre todo a mí. Porque si no, muy probablemente caeré constantemente en esa lucha de querer ser la mejor. Y aprende a amar las coacciones. Esto se refiere a que cuando tenemos muchas opciones, estamos a gusto. Pero ¿y qué pasa cuando tenemos solamente 2? El denominado dilema. ¿Y si pensamos que el tener 2 opciones es mucho mejor que el tener 20? Porque imaginaros 20 posibles planes para este fin de semana. ¿Cómo acabas con la cabeza? Echa un momo. Si solamente tienes 2, es mucho más fácil elegir. Así que empecemos a autoconvencernos de que tener esa libertad de elección no facilita nuestro bienestar, sino justamente lo contrario. Bueno, un poquito vista la teoría, vamos a ver ahora cuáles han sido los resultados que han obtenido algunas personas interviniendo en el marco de la positiva. Como decía antes con el tema de Maslow, hay 2 formas de entender la práctica de la psicología positiva.
Cuando hablamos de una persona, por ejemplo, que tiene un malestar, ¿no?, clínicamente significativo, es decir, que de una escala del 0 al 10 yo me encuentro en un 1, voy a necesitar terapia. Según, esto es una visión que yo transmito desde mi perspectiva, desde el instituto, ¿eh? Hay otros autores en positiva que defienden que con la sola intervención de positiva pura, aunque haya malestar clínicamente significativo, se puede conseguir beneficio. Y de hecho hay datos que lo avalan. Yo en mi práctica clínica no me he encontrado con eso. Me he encontrado que cuando el malestar es muy intenso, necesita antes pues quitarse esos ataques de pánico con una técnica estratégica, por ejemplo. Y luego ya le metemos positiva para desarrollo personal, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver es una investigación en la que se evaluó cuál era la eficacia de una intervención en Positive Psychotherapy. Esta intervención la hicieron Seligman, Park y Peterson. Casi todas las fotos de los autores de positivas siempre salen sonriendo, son súper graciosos. Ellos lo que hicieron fue que gracias al libro de Seligman, La auténtica felicidad, que si no le habéis leído, ya de paso os lo recomiendo, viene un link en el que tú te apuntas y te dice, bueno, pues que puedes entrar en el concurso de una serie de premios si entras en una investigación. Creo que daban un premio de $500 y otros 3 de $100. Bueno, pues claro, hubo bastante gente que se apuntó, de hecho creo que fueron 577. Y al final, cuando terminó el estudio, solamente lo terminaron 411, como suele ocurrir. Pero estamos hablando de muchas personas, son 411 personas, ¿eh? Es una muestra muy grande. Y lo que hicieron con esas 411 personas fue, venga, pues los vamos a dividir en dos. A unos les vamos a mandar un ejercicio placebo, que no hace nada, y a otros les vamos a mandar ejercicios que supuestamente potencian la felicidad. En el caso del placebo, lo que les mandaron fue escribir memorias tempranas, ¿vale?, sobre su infancia, adolescencia, todo esto en el intervalo de una semana, estábamos hablando, la intervención. Y a nosotros les vamos a dividir en 5 grupos con 5 ejercicios distintos. Estos ejercicios además es bueno quedarse con ellos porque son ejercicios de positiva que luego vais a poder utilizar, ¿vale? El primero es la visita de la gratitud. ¿En qué consiste este ejercicio? En que la persona pensaba en un momento de su vida en el que alguien le hubiera ayudado, hubiera hecho algo bueno por él y que no hubiera tenido un momento para agradecérselo directamente. Entonces lo que tenía que hacer era escribir una carta en la que mostraban ese agradecimiento a la persona y luego se lo entregaban. El siguiente ejercicio, otro grupo distinto, era escribir todas las noches durante una semana 3 cosas buenas que nos hubiera ocurrido a lo largo de nuestra vida y describirlas brevemente. El tercero era You at your best, como la mejor versión de ti mismo, recordar un momento en el que hubieras desplegado tu máximo potencial, identificar cada día cuáles eran las fortalezas que habías puesto en práctica en ese momento de tu vida. La cuarta consistía en que tenían que hacer el test VIA, que no sé si lo conocéis, es un test bastante extenso en la versión amplia, son 240 preguntas, donde te hacen una jerarquía de tus 24 fortalezas. Entonces ellos lo rellenaban y solamente les decían sus 5 primeras. Y les instruían en que eligieran una y utilizaran de forma distinta a la habitual esa fortaleza durante 7 días. Y la última consistía simplemente en rellenar el VIA, conocer cuáles eran tus 5 principales fortalezas y una de ellas intentar ponerla en práctica un poquito más, pero no de forma distinta. Esa diferencia es importante, ahora veremos por qué. Porque esto fue lo que se encontraron, según muy chiquitito, pero yo ahora lo explico. Fijaros, lo más curioso que se encontraron con el ejercicio es que contemos con que eran personas que puntuaban un poquito alto en depresión, ¿vale? Los sujetos, bueno, esto es la evaluación de felicidad. Solamente de la medida pre a la medida post ya había un incremento en el grupo hasta control. O sea que las personas ya se encontraron bien solamente con desviar su atención hacia otra tarea. Ya solamente eso fue terapéutico. Pero fijaros qué brutal. En el caso de la visita fue el incremento de la felicidad percibida por la persona inmediatamente después de hacer el ejercicio. Estamos hablando de una semana. Mirad la subida que tiene. Es increíble. Este ejercicio nosotros lo hemos hecho en el curso de experto también y lo hacemos con los pacientes constantemente y os lo recomiendo a todos que lo podáis hacer porque es un momento que no se olvida nunca en la vida. Por lo menos el primero que haces, luego ya los siguientes es diferente. Lo interesante es que en la visita, fijaros las diferencias significativas. Aquí tenemos la medida justo después, a la semana, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Bueno, pues este ejercicio incrementa la felicidad solo hasta el mes. Al mes deja de tener efecto, es decir, es una técnica puntual para tener un incremento en un intervalo corto de tiempo. Con el escribir 3 cosas que nos hacen sentirnos bien en nuestra vida todas las noches,
El incremento es a partir del mes, pero se mantiene a lo largo del tiempo. Por tanto, si combinamos ambas, ya lo tenemos. Pero es muy importante el hacer este tipo de estudios para saber realmente qué es lo que funciona y cómo influye en nuestro estado de bienestar. En los dos ejercicios que tenían que ver con identificación solamente de fortalezas no hubo diferencias significativas en la felicidad. Es decir, saber lo bueno que tienes, por lo menos en este estudio, no demostró que fuera un cambio para la persona en cuanto a felicidad, ¿vale? Sin embargo, en usarlas de forma diferente a como habitualmente lo hacía, sí. Aquí se cree que incrementó la felicidad general con la vida después de una semana. Pero más interesante aún son las medidas que obtuvieron en cuanto a la sintomatología depresiva. Fijaros, en el caso de la visita, la disminución de la sintomatología fue casi al mínimo, inmediatamente después. Y como ocurría en el caso de la felicidad, aproximadamente al mes, ya los efectos dejaban de notarse. Donde sí que encontraron algo tremendamente curioso fueron en los dos ejercicios, que fueron el de decir 3 cosas por la noche que nos hacían sentirnos bien y el de utilizar las fortalezas de forma distinta. Porque empezaron a tener efectos en reducción de depresión desde el primer momento en que se practicaba. ¿Qué nos dice esto también? Que reducir la depresión no tiene por qué incrementar la felicidad. Entonces, si queremos realmente trabajar la calidad de vida de las personas, no podremos focalizarnos solamente en eliminar esa sintomatología, sino que habrá que hacer cosas que demuestren en base a evaluaciones que incrementan esa capacidad de desarrollo personal, ¿vale? Pero fijaros, ¿qué datos? Solamente con un ejercicio que se ha realizado durante una semana. Gracias a esto nos damos cuenta de la potencia de todo esto y que no hacen falta intervenciones de meses para obtener resultados buenos con las personas. Nosotros, las medias de intervención que tenemos en clínica son de 20 sesiones. Y cuando le dices al paciente cómo viene, al principio no se lo cree y te mira con cara un poquito de desconfianza. Es así. Normalmente al mes la persona ya empieza a sentir una adaptación en su entorno. Y no hace falta ir a otros periodos, sino focalizar en el presente y en lo que la persona quiere y necesita hoy.